Hola, damas y caballeros, señoras y señores, qué solemne, ¿no? Bueno, amigos, amigas, es un gusto poder reunirnos de nuevo para hablar de libros, porque como hemos dicho, los libros son mucho más que objetos, son trozos de experiencia, son conocimiento, pero también son sueños, son anhelos, son historias personales. Son mil y una cosas y son sobre todo posibilidades de enriquecer nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de el más reciente libro que leí, se llama El libro de las ilusiones. El autor es el norteamericano Paul Auster. Paul Auster nació en 1947 en Newark, New Jersey, y bueno, para mí, los escritores, digamos, contemporáneos estadounidenses más influyentes, los que más me gustan personalmente son Truman Capote, por supuesto Philip Roth, Paul Auster y Tom Wolfe. Y bueno, hoy les hablo de esta novela, la muestro, es el libro de las ilusiones. Les cuento un poco de qué va. David Zimmer es un profesor universitario con una vida, digamos, ideal, una esposa guapa, dos hijos pequeños, profesor universitario, escritor también, en fin, un hombre que tiene, digamos, todo lo que se supone hay que tener para alcanzar la felicidad según nuestras sociedades occidentales. Pero resulta que un día el padre de Helen, la esposa de David, enferma de forma grave. Así que ella debe viajar junto con sus hijos para estar al lado de su familia, al lado del padre enfermo. Y David no puede acompañarles porque aún está en proceso de trabajo, aún debe terminar el periodo de clases. Y cuando esto ocurra, él los alcanzará allá en donde está la familia de Helen. Bien, Helen parte con sus dos pequeños hijos para ver a su padre, pero ocurre un accidente aéreo, el avión se estrella y la familia de David Zimmer muere. A partir de ahí, David Zimmer se hunde en el más horrendo de los abismos, abandona sus actividades como profesor universitario, deja de escribir, se aísla y encuentra en el alcohol, digamos, la única posibilidad de fuga, la única posibilidad de escape ante el dolor que lo arrincona, ante el dolor que lo muerde en lo más profundo de su entraña. Así, David Zimmer se va hundiendo cada vez más en su alcoholismo, en su apatía. La caída es una caída libre, estrepitosa. Y por supuesto que David se reprocha el no haber estado junto a su familia en aquellos momentos terribles del accidente aéreo y piensa en el suicidio, piensa en terminar con su propia vida que le resulta insoportable ante las pérdidas sufridas. Pues bien, tarde tras tarde David Zimmer se embriaga, un whisky, otra copa y otra más, hasta caer en una situación de inconsciencia total. Insisto, es la única forma que él encuentra para enfrentar su dolor. Y una de esas tardes oscuras, terribles, envuelto en el llanto, en la desesperación, alcoholizándose, bueno, David Zimmer enciende el televisor
Y casualmente está apareciendo la escena de un cómico que pertenece a la época del cine mudo y que es especialmente gracioso. La forma en que maneja su rostro, sus gestos, su lenguaje corporal en general, son sumamente graciosos. Y sin pensarlo, sin siquiera analizarlo, de pronto David Zimmer está atrapado viendo a aquel cómico del cine mudo y riendo a mandíbula batiente. Cuando termina aquel programa de televisión, Zimmer se da cuenta que es un documental que habla, digamos, de las figuras secundarias del cine mudo, y entre esas figuras está Héctor Mann, que es el cómico que le arrancó aquella carcajada sonora, que es el cómico que lo atrapó y lo mantuvo viendo aquel documental en medio de su embriaguez y su dolor. Cuando todo esto sucede, David Zimmer se da cuenta de que no está, digamos, derrotado. Se da cuenta de que sigue vivo a pesar de la pérdida de su mujer y sus hijos. Se da cuenta de que aún es capaz de reír, incluso de carcajearse. Y entonces decide investigar un poco más acerca de quién fue aquel cómico del documental que acaba de ver. ¿Quién fue Héctor Mann? Empieza a investigar en archivos universitarios, en centros de, digamos, difusión cinematográfica, o centros que se dedican a la historiografía de la cinematografía. Y va investigando también en hemerotecas, en archivos universitarios, hasta que logra obtener una información copiosa acerca de aquel actor. Héctor Mann era un actor de origen argentino que llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano en los años 20 y que realizó un total de 12 películas, 12 cortometrajes para ser precisos. Héctor Mann, digamos, dejó un legado importante en lo que al cine mudo se refiere, pero no obstante su relativo éxito, un día de 1929, Héctor Mann desaparece. Como por arte de magia, Héctor Mann se esfuma de la faz de la tierra. Nadie nunca vuelve a saber qué pasó con aquel actor. Se especula que lo habrían asesinado, pero jamás se encuentra su cadáver. Se habla de que habría regresado a Argentina para hacer allá cine, ahora en la modalidad sonora. Pero no hay rastro en realidad de él, solo especulaciones de qué pudo haber pasado con esta figura tan importante del cine mudo. En fin, habiendo reunido mucha información sobre Héctor Mann, el dolido profesor David Zimmer, decide viajar a algunos países de Europa y algunos otros lugares en Norteamérica para ver in situ los 12 cortometrajes que dejó Héctor Mann como legado cinematográfico. Y venciendo su pánico a los aviones por lo que acaba de ocurrir con su familia, dopado al máximo, David Zimmer viaja a Europa, ve en Francia y en otros lugares algunos de los cortometrajes y luego termina esa revisión en Estados Unidos en diferentes centros universitarios. Bueno, luego de toda aquella información que Zimmer ha reunido sobre aquel actor misteriosamente desaparecido, súbitamente desaparecido, Zimmer decide escribir un libro
acerca de él. Y durante un año, un poco más, dedica cuerpo y alma a la escritura de aquel libro que es hasta cierto punto una biografía, y digo hasta cierto punto porque la información es escasa, pero que es también un estudio pormenorizado, un estudio acucioso de el legado cinematográfico de Héctor Mann. Concluido el libro, David Zimmer vuelve a sumirse en el dolor, en el terrible dolor que implica la pérdida de su familia. Y entonces se da cuenta de que necesita rápido encontrar un nuevo proyecto que lo mantenga a flote, que lo mantenga vivo, que lo mantenga activo para no suicidarse, para no morirse acuciado por aquel dolor, por aquellas pérdidas. Y en el proceso de conseguir un nuevo proyecto, que será un proyecto de traducción de una biografía monumental de un autor francés, bueno, en ese proceso David Zimmer recibe una carta que está firmada por una mujer a la que no conoce, pero que se presenta como la esposa de Héctor Mann. No solo es que se presente como la esposa, sino que además invita a David a que viaje a Nuevo México, a un pequeño pueblo donde Héctor Mann vive. Aquello es absolutamente sorprendente para David Zimmer porque han pasado más de 50 años desde la desaparición de Héctor Mann y nadie volvió a saber de su paradero, nadie volvió a saber absolutamente nada sobre él. Así que puede tratarse, perdón, de una broma de mal gusto, puede tratarse hasta de un fraude, de alguna persona fanática, en fin, se le pasan muchas ideas por la cabeza, pero en el fondo no cree ni que Héctor Mann siga vivo a aquellas alturas, ni tampoco cree que esté viviendo en Nuevo México como lo asume la mujer que le ha escrito la primera carta. Después de esa carta llegan un par de cartas más, la invitación se reitera. Es urgente que David Zimmer viaje a Nuevo México para entrevistarse con el actor Héctor Mann, que es ahora un hombre de más de 90 años de edad, que está muy enfermo, que está muy débil, que está prácticamente a las puertas de la muerte. Así que si David quiere conocerlo y hablar con él, debe apresurarse, viajar a Nuevo México o se perderá esa oportunidad. Zimmer sigue sin creer en aquella historia, hasta que en un momento dado una mujer aparece de manera repentina en su casa, en esa casa donde él se aísla, y pistola en mano obliga a Héctor Mann a acompañarla para a David Zimmer a acompañarla para visitar a Héctor Mann en Nuevo México. Y de ahí parte esta historia de Paul Auster. A partir de ese momento, David Zimmer debe viajar a Nuevo México, conocer, digamos, la historia de Héctor Mann luego de aquella súbita desaparición. Y David Zimmer tendrá entonces que asomarse a una vida bañada por la tragedia, pero también por la aventura, por el sexo, por el amor, por el desamor, por el cine, por los nuevos proyectos. Héctor Mann sigue vivo y tuvo buenas razones para desaparecer. David Zimmer deberá averiguar esas razones a través de la visita que haga a Nuevo México.
No les cuento más, pero créanme que es una novela fascinante esta que les estoy platicando, el libro de las ilusiones de Paul Auster. Y es fascinante porque en cierta medida todo es una ilusión. Nada es lo que parece ser al principio. Cada personaje se desdobla, tiene tantos matices, tantas facetas. Cada personaje puede llegar a ser tan perverso y tan iluminado, tan fascinante y tan horrendo a la vez. Cada personaje está absolutamente, eh, digamos, conectado con, con la condición humana y todas esas contradicciones que son tan propias de nuestra condición humana. De veras, créanme, no tengo palabras para describir la emoción que es leer en general a Paul Auster, que es un novelista fascinante, pero sobre todo este libro de las ilusiones fue un regalo que me di en diciembre pasado y lo disfruté enormidades. El final es absolutamente inesperado. Claro, no se los voy a contar, pero no solo el final. La historia de Héctor Mann, que al final es el personaje central de la novela, y aunque es un actor de ficción, es literatura, Héctor Mann tiene más entraña, tiene más verosimilitud que muchos de los actores hollywoodenses que hoy están de moda. Por eso les recomiendo de veras, en general, leer a Paul Auster. Hay novelas fascinantes de él. Pienso en El Palacio de la Luna, pienso en la trilogía de Nueva York, pienso en Brooklyn Follies. Hay muchas novelas. Paul Auster es un prolífico autor. A sus 75 años sigue escribiendo mucho y muy bien. Pero este libro se lo recomiendo especialmente. El libro de las ilusiones. Muchas gracias por su compañía y si les apetece, regálenos por favor un me gusta para nuestra página Solo por la Música en Facebook. Gracias y hasta pronto.